Actívate Deportiva, actívate, actívate. Motívate del 15:20 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenas tardes, Puerto Rico, y bienvenido aquí a Actívate al Mediodía. Mi nombre es Joe Vargas y estamos aquí hoy martes en la sección de nada más ni nada menos que Sin Adornos de Angie González. Nosotros el día de hoy vamos a tener un estudio sobre Antifa, y específicamente no solamente para que conocer Antifa, sino que vamos a estar hablando de cómo es que estos grupos son financiados. Esto es bien importante porque si usted pertenece a cualquier grupo, esto voy a hablar algo para Puerto Rico, esto les va a servir a usted de que en caso de que usted vea un comportamiento como el que hoy Angie está presentando, alerta. Muchas gracias por ese café. Y quiero darle las gracias a las personas que nos están viendo a través de todo Puerto Rico, Latinoamérica. Estamos teniendo una penetración importante en Latinoamérica donde la voz de Tiva TV está llegando y por lo tanto estas noticias internacionales están siendo vistas por otros países y estamos teniendo una buena interacción. Así que saludo a ustedes, compartan la información en las redes sociales. Nosotros estamos ahora mismo transmitiendo en vivo por Cable TV, por Liberty, estamos transmitiendo por Claro TV y también a través del aire, a través del 8.1, el 8.2 y el 8.8. Y lo más seguro, en estos otros países nos están viendo a través de dos maneras. Nos están viendo a través de Facebook, a través del Twitter. Sí, abre un Twitter. Es importante que nos busques a nosotros, que le des like a nuestra información y compartas nuestros videos que están siendo vistos, bastante vistos. Y sobre todo a las personas que están viéndonos ahora mismo en el Facebook. Si estás viendo en el Facebook, aprovecha y en la parte de abajo comparte esta información. Esto es importante que hagas o pongas el símbolo de @ y compártelo con una persona que dentro de tu listado de amistades no habla sobre estos temas. Porque nosotros estamos siendo vistos por muchas personas. En esta semana pasada, nosotros sobrepasamos diariamente, en algunos días, el 1.000.000 de personas que nos veían solamente por Facebook. Pero aún que estamos teniendo mucha visualización, queremos poder llevar a otras fronteras, lugares donde no se mueve esta información. Queremos poder hablar más allá porque esta información es importante. Es importante como nuestro auspiciador, que es Superpan. Y este Superpan es el que hace posible este programa. Así que si tú quieres conseguir este pan, que la realidad es que no es pan, un pan natural basado en papa, y va a poder ayudarte a poder comer de una manera deliciosa y proteger tu salud, que es lo más importante. ¿Cómo tú lo vas a conseguir? Llamando al 787-903-2382. Al 787-903-2382, dándole un saludo también a las personas que nos están escuchando ahora mismo a través de la radio. De manera de preámbulo, es importante aquí recordar que Antifa no es una organización centralizada con líderes o membresía formal, sino un movimiento descentralizado de activistas de izquierda radical. Pero por más que ellos repitan esto como un mantra, lo cual esto puede ser real, alguien los coordina. Todo movimiento autoconvocado, aunque autoconvocado, alguien inicia una línea de pensamiento y esto es lo que se debe entonces de atender. Hay un paralelismo antes de continuar que quiero hacer sobre los movimientos allá en Gaza, cuando nosotros hablamos que estos grupos armados que están haciendo toda esta área de violencia, tanto como es el grupo Hamas. Algo importante que nosotros tenemos que entender, que Hamas es un grupo también que es descentralizado. Y ese es el problema que tienen con Hamas, porque las negociaciones que hace Estados Unidos o que firma Israel, las hace con unos grupos de Hamas que pudieran ser los grupos que controlan a la mayor cantidad de personas. ¿Qué ocurre? Que aunque esos grupos, esos líderes,
sí están sometiéndose al acuerdo que había establecido el presidente de los Estados Unidos y los demás países. Tú tienes otros grupos menores, porque es un grupo descentralizado, que también se consideran que son de Hamas, que también dicen que son Hamas, que son personas que ya tienen equipo militar y son esos grupos pequeños que son como si fueran gangas, que son los que no respetan ese acuerdo. Ellos ni fueron invitados a la mesa de negociación, pero la realidad es que tampoco a ellos les interesa ser parte de esa mesa de negociación y son ellos los que desestabilizan lo que está ocurriendo allí. Así que no es que los líderes de Hamas hayan violado el acuerdo. Es que ellos no tienen control de estos otros grupos pequeños y eso crea un problema. La realidad es que este problema, más que un ataque aéreo, si Israel desearía de verdad terminar con estas agresiones, la única forma es haciendo unos ataques terrestres específicamente a las personas o a los grupos de Hamas pequeños, que son estas gangas que siguen haciendo las ejecuciones y actuando en contra de todo lo que firmaron los líderes de los grandes grupos de Hamas. Así que entendiendo, y yo sé que esto es complejo, pero necesitamos conocer esto para poder entender estos escenarios. Ahora nosotros vamos a ir con el Padre Nuestro para que Dios nos ayude a entender y nosotros, entender lo que está pasando en Medio Oriente, saber lo que está pasando con este tipo de grupos radicales en Estados Unidos y poder que Dios nos dé la sabiduría necesaria para poder evitar de que en Puerto Rico se radicalicen grupos como están tratando de hacer ciertos sectores. Así que esta información es importante, no para entender el mundo, sino para entendernos a nosotros aquí en Puerto Rico. Vamos con el Padre Nuestro y continuamos con la información. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Y regresamos aquí a Activa TV y tenemos con nosotros para el estudio del día de hoy sobre Antifa a la doctora Angie González. Así que Angie, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo nuevamente. Mira, antes de ir a eso, te voy a dar una recetita con el super pan ese. Cuéntame. El pesto pan, ese que tú enseñaste. El pesto. Sí, tú te vas tú lo preparas en un sándwich, pero con pastrami y queso suizo o provolón. Y lo pones en la tostadora. Y eso es pecaminoso, de verdad. Algo es que sí, cuando tú usas el pan en la tostadora, tú puedes ponerlo contra cualquier pan y esto lo va a superar bastante. Sí. De verdad, y lo digo porque en casa ya soy el favorito allí, es que si no hay super pan, no quieren comer pan en Pues casa. dale, de pastrami y queso suizo. Esa es tu próxima receta. Vamos. Ay, Cristo. Vamos a hablar un poco de los grupos Antifa. La realidad es que mucha gente no sabe qué cosas son los Antifa y pues, es que tampoco es un tema sencillo
Y yo sé que es un tema que a Joe ha seguido mucho y le gusta mucho. Así que pues es algo sobre lo que vamos a poder dialogar hoy. Y quiero traer el tema porque en particular el pasado 22 de septiembre el presidente Donald Trump designó a la organización Antifa como un grupo terrorista. Por ahí tenemos la imagen, ¿verdad?, de la página de la Casa Blanca. Y voy a leer de la designación. La designación dice en la sección número 1, Antifa es una empresa militarista y anarquista que pide explícitamente el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal. Utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo en todo el país para lograr estos objetivos. Esta campaña implica esfuerzos coordinados para obstruir la aplicación de las leyes federales a través de enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, disturbios organizados, ataques violentos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y otros agentes del orden público y otras amenazas contra figuras políticas y activistas. Sigue diciendo la declaración que hizo el presidente. Antifa recluta, entrena y radicaliza a los jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia y supresión de la actividad política. Luego emplea medios y mecanismos elaborados para proteger las identidades de sus operativos, ocultar sus fuentes de financiamiento y operaciones en un esfuerzo por frustrar la aplicación de la ley y reclutar miembros adicionales. Las personas asociadas y que actúan en nombre de Antifa se coordinan además con otras organizaciones y entidades con el fin de difundir, fomentar y promover la violencia política y suprimir el discurso político legal. La declaración de Antifa como un grupo terrorista es más amplia que esto. Yo le invito a que usted vaya a la página de la Casa Blanca y la lea en su totalidad. Ahora, ¿qué cosa es Antifa? Es una historia bien larga y los grupos Antifa ya llevan un siglo de existencia. Ellos empezaron básicamente como una respuesta a lo que fue la Alemania nazi también, o sea, no solamente el nazismo de Adolfo Hitler, sino también contra la Italia fascista de Benito Mussolini. Y fueron grupos que desde el principio, y esto es bien importante que usted lo entienda, grupos que desde el principio admitieron la violencia como su mecanismo de activismo político. Ellos podrán tener desde una perspectiva ideológica, política, podrán tener muchos argumentos que puedan ser ciertos, razonables. De hecho, hay algunos argumentos con los que yo genuinamente estoy hasta de acuerdo. Claro. Lo que pasa es que para mí, una vez que una organización admite el uso de la violencia para alcanzar sus objetivos, ya para mí perdió toda legitimidad. Punto. ¿Okay? Y los grupos Antifa tienen como uno de sus principios fundamentales y recurrentes, o sea, cuando digo recurrente es que el paso de las décadas no cambia esta realidad en ellos. Las organizaciones a lo largo de las décadas van teniendo unas evoluciones y unos cambios, pero Antifa, desde que iniciaron antes de mediados del siglo pasado, hasta el santo día de hoy, el uso de la violencia en las diferentes grupos y organizaciones Antifa sigue siendo un mecanismo completamente admisible para ellos. ¿Okay? Y Angie, Sí. hay también algo importante, es que uno también tiene que saber medir la temperatura del gobierno. ¿Por qué? Porque si tú lo ves en el tiempo de los nazis habían iniciado una movilización armada ultra mega violenta con la gente del pueblo. Sí. Y esa, obviamente, la manera para poder repelerlo no era haciendo una protesta pacífica. O sea, yo en esa parte
esa parte yo lo entiendo y yo pues, lo aprobaba en ese escenario. Lo que pasa es que cuando tú ves el escenario actual, no hay esa violencia armada sistemática donde está abusando y violando de todas las leyes de las leyes, los derechos. O sea, que no hay un abuso violento armado del Estado que justifique que para tú poder defenderte tienes que armarte de esa manera. Sí. O sea, que esa es la parte Ese donde dato- ellos inician una violencia que no está siendo iniciada por el Estado. Exacto. Ese dato que tú traes es bien importante porque ciertamente Antifa en sus orígenes en Europa admitía la violencia porque el gobierno Era bien violento. era bien armado. violento, Armado. era bien represivo. Entonces, pues claro, ellos no iban a sentarse a conversar con gente que venían armados contra ellos, ¿no? Y en ese sentido, la violencia de Antifa en sus orígenes era reaccionaria a la violencia del gobierno, pero también, y acá en Estados Unidos así fue, y también en Europa, a la violencia que originaban los grupos de ultraderecha, estos grupos de supremacismo blanco, etcétera, que iniciaban la violencia. Lo que pasa es que al paso de las décadas, ahora estamos ante unas organizaciones Antifa que ellos son los que originan la violencia. Ujú, exacto. Y entonces la violencia es su mecanismo habitual de presentar lo que son sus oposiciones a lo que el gobierno esté haciendo. Y entonces ya no tenemos un grupo reaccionario que ante la violencia responden con violencia. Ahora tenemos un grupo que origina violencia. Y cuando hablamos de Antifa es básicamente la abreviatura de antifascista, ¿ok? Y interesantemente, cada vez que usted escucha a alguien hablando del fascismo, yo le pido que haga esta asignación porque yo la he hecho. Cuando usted se encuentra con alguien hablando de fascismo y acusando, por ejemplo, al gobierno de Donald Trump o a los republicanos o a los conservadores de fascista, solo pregúntele qué cosa es el fascismo. La gente no sabe qué cosa es el fascismo. Y se la pasan ahí atacando a todo el mundo y poniéndole sellos de fascista. Y ponerle el sello de fascista a alguien, pues es una mala palabra. Pero cuando tú le preguntas, ok, ¿y qué es el fascismo? La realidad es que la mayor parte, el 99% de los seres humanos que pelean contra el fascismo, no saben lo que es el fascismo, ¿ok? Y esto no es una clase acerca de fascismo, pero solamente para que tengan ese dato. Y Antifa básicamente son grupos que se originan contra el fascismo y es un colectivo de organizaciones y de activistas, de grupos activistas de izquierda descentralizado y con poca organización en los Estados Unidos que se opone a las ideologías de derecha, a todas las ideologías de derecha y a lo que ellos consideren, lo que ellos determinen como fascismo, ¿ok? Y yo quiero aquí hacer una distinción. El fascismo acuña una visión nacionalista donde todo lo que es de origen nacional, ellos lo quieren defender de una manera extrema, pero el patriotismo no es sinónimo de fascismo, ¿ok? Y yo veo mucho en Estados Unidos que cuando, por ejemplo, el Partido Republicano o los grupos conservadores o Donald Trump hablan de exaltar los valores tradicionales de la nación americana y hablan de proteger la soberanía nacional y de favorecer, por ejemplo, las corporaciones nacionales por encima de las corporaciones que vienen de otros países, rápido se les ataca de fascismo y eso no necesariamente es fascismo, ¿ok? O sea, todos los seres humanos en todos los países del mundo tenemos un orgullo patrio, tenemos un sentimiento nacional, amamos nuestra patria y queremos defender esos símbolos, esas tradiciones, esos valores de nuestra nación. Y eso no significa, el ser patriota no significa ser
antifascista. Ahora, hay un libro que les quiero recomendar, y por ahí tengo la portada de ese libro. Le quiero recomendar con mucho cuidado, porque es un buen libro, pero les quiero pedir que en la medida en que, si de verdad no lo va a leer, mire, mejor no lo compre. Este libro se titula Antifa, el manual antifascista, originalmente en inglés, pero está traducido al español, de Mark Bray. ¿Por qué razón les digo que mejor no lo compren? Porque lo que pasa es que Mark Bray realmente es un pro-antifa, ¿ok? Ujú. Y entonces él deja saber en su libro que él, la mitad de las ganancias de su libro, él la dona a organizaciones antifa. Antifa. Así que tenga claro que si usted compra el libro, usted está colaborando económicamente con alguna organización antifa. Este es como el caso del libro de Great Reset, que es un libro Exacto. que es bueno, pero es bueno no porque lo que dice ahí es bueno, es que te da un mapa de cómo esta gente mala hace sus proyectos, y lo que se financia de ese libro pues iba para nuestro amigo Klaus Zapp, que ya no está Exacto. por los centros espiritistas. Exacto. Oye, y en realidad lo que se levanta de los recaudos de los libros es una cantidad Poquito, ínfima, sí, ¿ok? poquito. Así que pues yo adquirí el libro y Bueno, es bueno y tiene una base histórica buena. O sea, no es que sea un mal libro. Pero obviamente usted tiene que leerlo sabiendo que lo que está es escuchando a una persona pro-antifa que hace un buen recuento histórico, pero si usted lo quiere leer, cuando usted lo lea, se va a dar cuenta de que esta persona defiende a los grupos antifa. Y antifa es un tipo de ideología política, no es un grupo específico. Para que puedan entenderlo con claridad, y yo sé que si les hago esta comparación lo van a entender, los grupos antifa son exactamente lo mismo que hablar de los grupos feministas. Cuando hablamos de los grupos feministas, no estamos hablando de una organización centralizada con un liderato específico, estamos hablando de una ideología que entonces se acuña en una diversidad de grupos, y grupos que entonces empiezan a actuar cada uno por su cuenta y no necesariamente tienen alguna interconexión unos con otros. Y entonces eso es lo que aumenta la dificultad para que el gobierno, por ejemplo, pueda atajar lo que son los actos de violencia, los actos de terrorismo, los vandalismos de los grupos antifa, porque tú podrás identificar a una persona antifa o a un pequeño grupo, una célula antifa, pero ellos no necesariamente van a estar vinculados con ningún otro grupo antifa. Y entonces, cualquier grupo que se llame a sí mismo antifa y promueva los principios básicos del antifascismo militante es un grupo antifa. Antifa ha ido también diversificándose y penetrando en otras causas que no son solamente políticas, sino, por ejemplo, también en causas raciales. Cuando los antifas empezaron a penetrar en los Estados Unidos, que eso fue a finales del siglo pasado, para penetrar en los Estados Unidos, los grupos antifa lo que hicieron fue que se alinearon con los grupos que luchaban en contra del racismo, que era un problema muy importante en los Estados Unidos en el siglo pasado. Entonces, los grupos antifa se mezclan con los grupos antirracistas y ahí es que empiezan a echar raíces en los Estados Unidos. Pero en este momento tenemos una diversidad de otros grupos, por ejemplo, los grupos femtifa, que son una evolución feminista de los grupos antifa, y tenemos ahora más recientemente también los llamados grupos trantifa, que son grupos de personas transgénero y transexuales que están utilizando esta misma metodología y esta misma visión ideológica de los grupos antifa. Así que esto es como un ramillete que sigue creciendo, ¿ok? Ya mencioné, no hay una sede general ni hay un líder único del cual obtener un reconocimiento oficial. Y el movimiento es secreto,
es imposible determinar el número exacto de miembros, cuántos son la gente antifa y cuántos grupos antifas existen, solo Dios sabe. Es imposible identificar sus identidades o su liderazgo, ya que esta información no es pública. El movimiento comenzó a ganar impulso en el 2016, antes del primer mandato de Donald Trump. Sin embargo, los grupos activistas ya utilizaban el término antifa desde antes. La realidad es que los grupos antifa se pueden, en los Estados Unidos, uno los puede rastrear hasta tan atrás como 1987 en unos atentados que hubo en la ciudad de Minneapolis. ¿Okay? Pero los grupos antifa realmente empezaron a cobrar reconocimiento y a utilizar ese nombre per se en los Estados Unidos ya para finales de los 90. Y el fascismo es una ideología autoritaria, extremista, caracterizada por un gobierno dictatorial, un nacionalismo intenso, la represión de la disidencia y un control estricto sobre la sociedad. El fascismo rechaza la democracia y apaga la libertad de expresión con violencia. Y ejemplos históricos incluyen la Italia de Benito Mussolini y la Alemania nazi de los años 30 del siglo pasado. De hecho, la palabra antifa se puede rastrear hasta una frase alemana antinazi en 1946. ¿Okay? Así que esto es algo que lleva ya muchas décadas de existencia. Ahora, ¿en qué incidentes importantes ha estado involucrado Antifa en los Estados Unidos? Obviamente son decenas y decenas de incidentes, pero yo quiero mencionar 3 en particular. Mientras que personas y grupos alineados con la ideología Antifa han participado de muchas protestas y contraprotestas, algunos incidentes más destacados son los siguientes. El primero es el ataque al restaurante en Chicago en 2012. Por ahí tenemos una foto de una publicación de un periódico sobre eso, ese mismo. Esto fue un grupo de 18 personas enmascaradas portando bates de acero y martillos que irrumpió en un restaurante familiar en los suburbios de Chicago, atacando lo que afirmaban era una reunión de supremacistas blancos. 5 de los hombres fueron arrestados y acusados de agresión agravada, acción de grupo y daños a la propiedad. El segundo incidente que les quiero mencionar fueron las protestas en Berkeley en 2017. Es posible que algunas personas se acuerden de estas porque en estas protestas fueron en reacción a unos comentarios que estaba haciendo esta persona llamado Milo Yiannopoulos. Aquí una serie de concentraciones y manifestaciones se convirtieron en enfrentamientos violentos entre simpatizantes de Trump y manifestantes antifa vestidos de negro y con máscaras en Berkeley, California, a lo largo de un año. Estos fueron una secuencia de muchos eventos. Y el primer incidente violento ocurrió durante una protesta el 1 de febrero de ese año contra el partidario de Trump, Milo Yiannopoulos, quien debía dar un discurso en la universidad en ese momento. La tercera protesta que les quiero mencionar fueron las protestas en Charlotte, también en 2017. Fíjense que estas protestas empezaron a escalar a partir de la primera presidencia de Donald Trump. Esto fue en agosto de 2017, donde manifestantes organizaron una protesta llamada Unite the Right en Charlotte, Virginia, en contra de la remoción de una estatua del ícono confederado Robert E. Lee, el general Robert Lee. Y en respuesta a estas protestas, numerosos contramanifestantes irrumpieron en el lugar de la protesta en Charlotte. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes están detrás de estos grupos antifa? ¿Quiénes los organizan? ¿Quiénes los coordinan? ¿Y quiénes los financian?
porque progresivamente nos hemos ido dando cuenta de que aquellos grupos antifa que hace 10, 12, 15 años solo se presentaban con bates, palos, tubos, tal vez viraban zafacones y les prendían fuego con un lighter, pues ahora estos grupos se presentan con gases lacrimógenos, máscaras a prueba de los gases lacrimógenos, chalecos a prueba de balas, y entonces tú dices, ven acá, pero ok, un bate lo puede comprar cualquiera en una tienda de efectos deportivos, o lo tienes en el patio de tu casa, es tuyo o es de tu hijo, pero en serio, ¿cuántos tienen una máscara contra los gases lacrimógenos en el closet de su casa? ¿Ok? Así que... sí. Voy a hacerte un comentario. Cuando yo hice la introducción, que dije que las personas tienen que estar bien atentos aquí, y aunque no voy a decir el nombre, pero es para que la gente tome precauciones. Aquí durante el tiempo de la pandemia, que nos estamos bien activos y haciendo manifestaciones, hubieron unos grupos que empezaron a nacer, que nosotros no conocíamos, inclusive las personas que lo dirigían, nosotros no sabíamos de dónde habían salido, porque previo nosotros no sabíamos de la existencia de estas personas y empezaron a hacer grupos. Pero lo traigo ahora, cuando te estaba hablando de eso, porque una de las actividades que a mí me estuvo bien curioso, porque es que ellos eran bastante violentos, era que ellos se reunieron en una plaza pública, no voy a decir el pueblo, un pueblo, no en área metropolitana. En la plaza pública ellos iban a dar un taller, en la plaza pública que está rodeado de todos los edificios, y en el medio iban a hacer una actividad para enseñarle a las personas cómo hacer máscaras de gas. Entonces, cuando tú ves eso, y lo digo porque hay personas que me escucharon, que yo dije, mira, tengan cuidado con este grupo, porque la realidad es que de todo lo que nosotros tenemos que proteger, de verdad, con las cosas que están pasando en el gobierno, esto de hacer máscaras de gas nos está dando razón en una posible radicalización de los grupos. Gracias a Dios nosotros fuimos bastante efectivos, pero fue bien difícil nosotros lograr que esta gente no se infiltrara y radicalizara a los grupos, y lo logramos con éxito, pero tuvimos problemas, porque cuando hay este tipo de cosas como las que estaba pasando a nosotros en ese momento, tratan de radicalizar. Oh, sí, y oye, y como ellos viven del anonimato, esa es la fortaleza de ellos. Por ejemplo, en este momento que ICE está recibiendo tantas solicitudes de personas que quieren ingresar a las fuerzas de ley y orden, pues uno puede decir, ven acá, el gobierno federal tiene que hacer un background check bien minucioso de estas personas, porque ahí definitivamente tiene que haber gente que pertenecen a estos grupos de oposición que lo que quieren es infiltrarse dentro de las fuerzas de ley y orden del gobierno federal para, pues, llevar adelante sus actos violentos, ¿ok? Así que el gobierno federal y el gobierno estatal también tiene que tener mucho cuidado con esto. Ahora, dado que Antifa es un grupo, no es un grupo cohesionado, o sea, no son grupos organizados, no hay manera de identificar y de recopilar una lista de financiadores de estos movimientos, ya que está compuesto por una diversidad de grupos. Y junto a la administración de Trump, varios grupos de investigación perdón, están trabajando activamente para rastrear, estas cosas le dan a uno cuando uno es joven. Sí. Disculpe usted. Varios grupos junto con la administración de Trump están trabajando activamente para rastrear quién financia a Antifa. Peter Schweizer, quien es el presidente del Government Accountability Institute, él ha dicho que muchos grupos activistas están vinculados a organizaciones sin fines de lucro, algunas con estatus de exención de impuestos. O sea, estamos hablando de organizaciones que oficialmente están inscritas en el Departamento de Estado
y que tienen exenciones por ser organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos y que están recibiendo unos donativos de los Estados Unidos para realizar algunas actividades que en efecto cualifican como actividades para organizaciones sin fines de lucro, pero que en realidad lo que están haciendo es desviando esos dineros para estos grupos antifa. Y entonces, a menudo reciben dineros de grandes fundaciones que otorgan subvenciones. En la mesa de discusión que hubo el mes pasado, cuando Donald Trump hizo esta declaración de Antifa como organización terrorista, un colega de Schweizer llamado Seamus Brunner, él compartió con la administración lo que han encontrado hasta ahora, incluyendo lo que él llama el Riot Inc. Y él dijo, decenas de organizaciones radicales que han recibido más de $100 millones de los inversores de Riot Inc. están en existencia en este momento. Brunner también señaló investigaciones que mostraban coordinación entre ciudades como Portland, Oregon, como Seattle y como Chicago, involucrando a personas que fueron pagadas para participar en los disturbios. Y esto es algo que aquí lo hemos mencionado ya en varias ocasiones con estas campañas, ¿verdad? Estas movilizaciones de No Kings y con este grupo Indivisible, que es un grupo que nació en 2017. Y si usted entra en su página de internet, usted encuentra que ellos dicen que ellos son una organización que se crea y que existe para ir en contra de las acciones del gobierno de Donald Trump, ¿ok? Y pues, no hay ningún problema en que usted esté en contra de Donald Trump, siempre y cuando las acciones que usted lleve para ir en contra del gobierno de Trump o del gobierno de quien sea, sean actividades de protesta legítima. Entonces, Brunner también mencionó algunas fuentes importantes de financiamiento para estos grupos antifa, como la Open Society de George Soros, la red de financiamiento Arabella, la red de financiamiento Tides y la red de financiamiento de Neville Roy Singham. Y estos son compañías que se dedican, o sea, casas ¿verdad? De inversiones que se dedican a hacer préstamos y a movilizar dinero y a hacer inversiones. Son organizaciones financieras que mueven mucho dinero y que están metiendo dineros en estos grupos que se están manifestando de manera violenta contra el gobierno. El Capital Research Center, y por ahí tenemos una imagen, yo le invito a que vaya a esta página y lea, ahí hay buena información. El Capital Research Center, que es otro grupo que investiga organizaciones extremistas, el analista de este grupo, Robert Stilson, él opina que si George Soros financia una diversidad de grupos y actividades extremistas, en realidad no existe una evidencia que realmente lo vincule con estos grupos. O sea, hay estas sospechas, pero no existe realmente ese rastro en donde se pueda lograr esta conexión para imponer entonces unas responsabilidades legales, ¿ok? Una organización que parece proporcionar apoyo financiero directo a los miembros de Antifa es el Fondo Internacional de Defensa Antifascista. Lanzado por el colectivo Antifa Internacional en 2015, funciona como un fondo permanente utilizado para brindar apoyo inmediato a antifascistas y antirracistas en cualquier parte del mundo, siempre que se encuentren en una situación difícil como resultado de su postura contra lo que ellos llaman el odio. Porque los grupos antifascistas, el discurso de ellos es que ellos van contra las organizaciones que generan odio.
O sea, ya no es, como bien mencionó Joe al principio, ya ellos no responden con violencia contra grupos que están originando violencia. Ahora ellos responden con violencia contra grupos que están originando odio. A saber Dios qué cosa. Lo que ellos odian. Lo que significa, ellos odian. exacto. Como el otro día una persona en una publicación que yo hice me comentó que yo fomentaba la división en los estadounidenses. El objetivo de estos grupos, entonces. Entonces, mira, yo lo que le contesté fue, mire, en verdad, la división entre los estadounidenses existe desde antes de que yo naciera. Ujú. ¿Ok? Entonces, es esta cosa de cómo la gente te pone un sello. Pues si no están de acuerdo con lo que tú dices, pues ahora tú eres divisivo, tú eres un incendiario, tú eres una persona que estás haciendo un discurso de odio. Entonces, una vez que te ponen ese sello, eso justifica a estos grupos. Asesinato. Antifa, Femtifa, Trantifa y todos los tifas habidos y por haber, a que te ataquen con violencia porque tú estás originando odio. ¿Ok? Warmonger, nos han dicho. Warmongers. Exacto, los warmongers, eso mismo. y entonces, Mark Bray, como mencioné hace un momento, el que escribió el libro del manual Antifa, él se comprometió a contribuir con al menos la mitad de los ingresos provenientes de la venta de este libro a diferentes organizaciones, ¿verdad?, del movimiento antifascista. Qué joyita. Y la Red Torch dirige a los posibles simpatizantes hacia el sitio web de estas organizaciones antifa, o sea, de la organización antifascista a la que este señor, Mark Bray, le hace sus donaciones. Según su página de recaudación de fondos, el Fondo Internacional de Defensa Antifascista ha donado más de 100,000 millones a más de 500 grupos antifascistas y antirracistas en 22 países. Estamos hablando de 100,000 millones. Aquí se está moviendo el dinero en grande, ¿ok? 100,000 millones de dólares a más de 500 organizaciones antifascistas y antirracistas en 22 países. Se ha identificado también a la National Lawyers Guild como una organización que brinda apoyo legal a Antifa. En efecto, se le reconoce como el brazo legal de Antifa, la National Lawyers Guild. Y en 2017, esta organización de abogados publicó un ensayo sobre apoyo legal para la acción antifascista, en el que ellos declaraban, y voy a citar, la National Lawyers Guild continuará apoyando a antifascistas y antirracistas en las calles y en los tribunales y no se dejará influenciar por el argumento de que el discurso de odio y el peligro puede ser tolerado a cualquier costo. El Wall Street Journal ha informado que los organizadores de este grupo de abogados se han reunido con representantes autodenominados Antifa para discutir tácticas antes de las protestas, y en 2020 este grupo de abogados aprobó una resolución que pedía la desfinanciación, el desmantelamiento y la abolición de todas las fuerzas de policía. Porque estos grupos antifa, ellos establecen que las fuerzas policiales son grupos de represión y que los gobiernos en Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico, tienen que erradicar, quitándole financiamiento y desmantelando y aboliendo todas las fuerzas policiales. ¿Ok? Estupidez. Esto es una cosa Pero qué terrible. estupidez. Esto es una estupidez. Oye, pero Porque es verdad, esto del abuso policíaco, es verdad, que tú tienes que bregar con la policía, es Claro. verdad, pero
Pero la policía es un mal Pero necesario. y bueno, es que no se supone que es un mal, que actúen mal, pero como tú vas Exacto. a solicitar quitar la policía, o sea, Pues claro. eso es una estupidez. Claro, Pero, en ese pues, sentido tú dices, ok. pues la policía es un mal necesario porque pues está bien, la policía no es perfecta y en ocasiones comete abusos, Libertad de expresión. pero la pregunta es, Elimina la policía. ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Tener uno que otro miembro de la policía que en algunas ocasiones comete excesos de brutalidad policíaca? O tener entonces un cuerpo de policía que a la hora en que tú tienes una necesidad de protección y de seguridad, pues ellos estén ahí. Sí, ¿ok? eso es como los gobernadores. Casi casi todos han sido corruptos, así que por lo tanto, pues solicitamos no tener gobernador. ¿Sabes? Que hay una estupidez, ¿verdad? Porque eso para mí es una estupidez. Oye, Vamos. y países, por ejemplo, como Costa Rica. Yo fui hace algunos años a Costa Rica y entonces en Costa Rica se llenan la boca diciendo que ellos son el país más seguro de Latinoamérica porque ellos no tienen policía. Bueno, es que ellos no tienen milicia. Ellos no tienen milicia. Pero Exacto. la policía Ellos no de tienen- ellos no tienen parece milicia. Robocop Esa- allí. sí, pero ellos no tienen milicia, pero apenas tienen policía. Lo que hay es guardia privada. Ujú, ujú. ¿Ok? Porque entonces, oye, tú vas reduciendo la policía de un país, Tacho, pero eso no reduce la criminalidad. eso lo aumenta. Eso la aumenta. Entonces, ¿qué es lo que Bendito. ocurre? Tú vas a Costa Rica a un supermercado y al frente tienes 2 guardias armados, pero son privados. Y el supermercado tiene que cubrir los costos de tener 24/7 guardias privados armados, porque en Costa Rica, pues básicamente tienen... En vez de seguir un código, Exacto. en vez de seguir un código ético, lo que siguen son las órdenes del dueño del establecimiento que va bien a saber que fue a quien le dijo que le disparara. Exacto, O sea, el para que- que ustedes entiendan Exacto. por dónde va la cosa. El que Pero se robe una lechuga, tú le disparas y ya está. en las piernas para hacer soft. Exacto, para que no lo mate, pero para que no vuelva a entrar. ¿Ok? Entonces, en 2017, miembros del capítulo del área de la Bahía de San Francisco de este grupo, estos grupos de abogados, ¿verdad?, que defienden a los antifas, incluyendo a su presidente, escribieron un artículo de opinión para el San Francisco Chronicle titulado Todos somos antifa. O sea, esos eslogan de todos somos whatever, todo eso viene de esos mecanismos de propaganda de estos grupos. Y el presidente del Capital Research Center ha dicho que en uno de los informes recientes del centro encontraron un grupo llamado Western Regional Advocacy Project que recibe financiamiento de The Tides Network. Bastante gente, dicen ellos, bastante gente que parece estar cómoda con la idea de la violencia, digámoslo así, recibe financiamiento serio de Tides. Y existen diversidad de empresas, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones comprensivas que también se ponen a disposición de Antifa para unirse en protestas o producir material que las apoye. En la plataforma de Truth Social, que es la plataforma de redes de Donald Trump escribió recientemente, en el mes pasado, recomendaré encarecidamente que quienes financian Antifa sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales. Y si producción me ayuda con la última imagen que tenemos por ahí, el 24 de septiembre de 2025, el Departamento de Justicia Federal ordenó investigar a George Soros y sus presuntos vínculos con el terrorismo. De acuerdo al New York Times, trascendió que la Fundación Open Society respalda a un grupo de izquierda llamado CASA por sus siglas, que ha estado detrás del apoyo al inmigrante ilegal Kilmar Ábrego García. Alegadamente en 2023, la Open Society le otorgó a esa organización CASA una subvención de $250,000. Así que a George Soros lo vienen tratando de atrapar, ¿verdad?, de pillar y de conectar con el financiamiento de estos grupos subversivos desde hace mucho tiempo.
vamos a ver si en algún momento, en efecto, se logra esa conexión, pero esa conexión con evidencias, porque a mí me parece extraordinario que en los Estados Unidos hayan organizaciones que estén metiendo cientos y miles de millones de dólares, que no haya manera de rastrearlos y de tú llegar con evidencia a quienes son los responsables de estar financiando estos grupos subversivos que lo que persiguen es la anarquía y que la imponen mediante la violencia. Así que, y vuelvo y repito, mire, usted no tiene que estar de acuerdo con los gobiernos. Yo soy la primera que he pasado la vida protestando en contra de todos los gobiernos que han habido aquí en Puerto Rico. He protestado contra los gobiernos federales. Me he comunicado en diversidad de medios, me he parado frente al Capitolio con pancartas. O sea, yo he utilizado los mecanismos que la ley me concede para, de una manera ordenada, hacer mi expresión, hacer mis protestas, y tengo que reconocer que a lo largo de los años, muchas de las luchas en las que yo he estado involucrada, yo no he sido la única, muchas de estas luchas han tenido muy buenos resultados y hemos tenido logros. Pero desde mi punto de vista, en el momento en que cualquier grupo, cualquier organización, por loables que puedan ser sus ideologías y las intenciones que persiguen, en el momento en que se admite la violencia, perdieron toda legitimidad. Quiero que producción ponga unas fotos que yo le acabo de enviar. Ok, ¿qué estamos viendo para las personas de Radio 1520 AM? Esta foto es tomada en el 2018 en la marcha del 1 de mayo. Para las personas del 1520, aquí lo que estamos viendo son unos encapuchados, pero yo lo que quiero es que nos concentremos en lo que ellos están aguantando en las manos en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en esa protesta del 2018, yo participé en esa protesta. Cuando yo participé, yo quiero que sepas que ninguna de las personas en la protesta llevó esos escudos. Escudos, ponga la próxima lámina para que vea cómo es que se usan esos escudos. En la próxima lámina, ahí mismo tenemos cómo esos muchachos, ¿ves? Están en un lado la policía, en otro lado los manifestantes. Esos escudos, ahora es que quiero hacerle lo que conecta con lo que Angie está hablando. Esos escudos no estaban, los muchachos no los trajeron, ellos no los tenían, pero cuando llegó el momento donde estaba la policía esperando, llega una guagua blanca detrás, porque literalmente estaba toda esto fue como una parada, ¿verdad? Porque cerraron una calle, fueron caminando desde la universidad. Cuando están llegando a la zona bancaria, éramos los últimos. Allí se aparece una guagua blanca. Y esa guagua blanca trajo decenas y decenas, para no decirte que más de 100 escudos hechos con madera tratada. Hubo alguien que financió eso. Lo que pasa es que yo estando allí, a mí me estuvo curioso. Yo fui una de las primeras personas que se montó en la guagua y preguntó, oye, ¿quién hizo esto? Y la persona que estaba trayendo los escudos me dijo, no preguntes y coge uno. No preguntes y coja uno. Llegaron todos los muchachos, ellos cogieron su escudo y se movilizaron, porque es que los que están sosteniendo ahí, si puede producción volver a poner la foto primera. Esos muchachos no estaban coordinados con quien lo está trayendo. Lo que pasa es que si tú estás viendo lo que está pasando y tú estás allí, tú notas cómo la gente actúa como si fuera una manada ante un carro que estuvo financiado, porque eso era un carro alquilado por leasing, nuevo, pero esto cuesta mucho dinero para que tú se lo regales como si fuera nada a las personas. ¿Qué estoy aquí diciendo? Bueno, que todo lo que Angie está aquí hablando es que hay grupos que financian este tipo de enfrentamientos. Para que luego tenga entonces una foto como la segunda que nosotros pusimos, donde se ve literalmente ejemplificado un enfrentamiento, que es lo que Angie está explicando. Que es, en un lado tú tienes a los manifestantes, que valientes son, con escudos financiados por nadie sabe quién. Pero que estoy hablando que estos son miles de dólares en producción de eso que tú estás viendo ahí,
y entonces a la policía en un lado, y para que al final entonces tú tengas organizaciones como la ACLU tratando de defender al abuso policíaco, pero lo que no estás viendo es quién le dio cierto tipo de armamento a los muchachos que estaban en la protesta, porque alguien lo está financiando. Y eso, para que sepa, hablamos de Antifa, pero es para que ustedes entiendan cómo es que lo que se está estudiando en los Estados Unidos pasa aquí en Puerto Rico. Y tú no te puedes dejar engañar por el momento, porque hay mucha adrenalina, porque tú tienes un reclamo correcto en la protesta, pero de momento se radicaliza. Y esa es la manera en que estos grupos lo radicalizan. Por eso es que obviamente yo no participo de ninguno de estos eventos. Luego de que yo veo cómo es que están manipulados por financiamientos externos, como ese que está ahí en la foto. Porque le digo, nadie los trajo. Y yo vi cómo fue que alguien financiado los trajo. Eso es que eso no me lo puede contar nadie. Es un testimonio que estoy dando porque lo vi. Angie González, antes de terminar, ¿algo que quieras añadir? Nada. Estos grupos antifa no están reaccionando a violencia. Ellos están generando violencia. Así que estos grupos hay que identificarlos. Y si usted de alguna manera participa en manifestaciones, tenga cuidado, porque esta gente se infiltran para coger las causas legítimas y convertirlas en eventos violentos y en anarquías. Para que sepa qué es lo que está pasando en el mundo, recomiendo, yo estoy leyendo de manera sistemática el libro Hurtar, Matar y Destruir de Angie González. Lo puedes conseguir aquí físicamente a través de la tienda de Tiva TV, eso es Tiva Backstage. Puedes conseguirlo aquí o también puedes conseguirlo a través de Amazon o a través de otras librerías. Pero aquí nosotros lo tenemos. Te invitamos a que pases por aquí por Tiva TV y consigas el libro Hurtar, Matar y Destruir de Angie González para poder entender esta ingeniería de lo que es la agenda globalista, que es la que está detrás de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Mi nombre es Joe Vargas. Gracias por estar con nosotros. Gracias Angie González por toda la información y recuerda quedarte aquí atento a Tiva TV. Que pase buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate por Tiva, actívate, actívate por Tiva.